En este video hablaremos del reconocimiento de resoluciones extranjeras, por lo que antes de entrar al fondo de la presente investigación, haré mención de los tratados internacionales en materia de homologación de sentencias o laudes extranjeros, donde México ha reconocido y aceptado dichos tratados. Número 1. Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, mejor conocida como la Convención de la Paz. Número 2. La Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, así como su protocolo de adición ratificado en 1987. Número 3. La Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, así como su protocolo de adición. Número 4. La Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudes arbitrales extranjeros, conocida como la Convención de Montevideo. Número 5. La Convención Interamericana sobre pruebas e información acerca del derecho extranjero. Ahora bien, hablaremos de los requisitos para reconocer y ejecutar una sentencia proveniente de Estados Unidos. Número 1. Los relacionados con procesos extranjeros y que requieren de lo siguiente. Conoció y resolvió un juez competente. El demandado fue notificado personalmente para comparecer a juicio, es decir, se aseguró su derecho de audiencia y defensa. Que no se trate de una sentencia derivada de una acción real, es decir, por ejemplo, que provenga de un derecho pleno o semipleno con el derecho o dominio sobre una cosa, sucesiones hereditarias, la prenda, hipoteca, y se denominan así porque no afectan a la persona misma, sino a la cosa en sí. Número 2. Relacionados con la sentencia extranjera, se dispone la copia auténtica de la sentencia, sentencia definitiva, liquidez e identificación de la cosa. Número 3. Las condiciones jurídicas en México, que son: sea introducida mediante carta rogatoria, incluidas las traducciones de documentos. Que no exista cosa juzgada en México ni se encuentre pendiente con algún tribunal mexicano. La equivalencia de resultados, solo en algunas entidades. Exista reconocimiento a la sentencia en todos los estados o ámbitos territoriales del país en que se dictó. Que no contraríe al orden público. Bajo ciertas condiciones cabe la reciprocidad. Hay variaciones en las entidades. Se le prohíbe al juez o autoridad mexicana el fondo o justicia del fallo. Y existe como último punto algunos requisitos adicionales que se citan. 1. Copia de la sentencia completa y debidamente apostillada. 2. Constancia de notificación y emplazamiento al demandado. 3. Constancia de la res audicata. 4. Traducciones. Y 5. Designar un domicilio en el lugar de la ejecución. Cabe resaltar que Yaritza Pérez Pacheco, en su escrito sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias mexicanas de divorcio en Venezuela, comenta que la sentencia que dicta el juez competente para proceder a su ejecución y materializar la justicia que aspira a todo proceso judicial, sin embargo, en la fase de ejecución forzosa, sino también cuando dicho juez se encuentra imposibilitado por razones territoriales para proceder a su ejecución, ya sea porque el objeto del litigio está en otro estado o los efectos que se desean hacerse valer van más allá de las fronteras del estado en que se dictó, pero para ellos es importante establecer mecanismos que permitan reconocimiento y eficacia extraterritorial de las decisiones jurisdiccionales de un estado distinto. En el segundo supuesto se pretende que la sentencia no sea en el estado sentenciador, sino en un estado distinto. En el segundo supuesto se pretende que la sentencia de divorcio dictado en un estado surta plenos efectos en otro estado, en el cual se pretende contraer nuevas nupcias. Para la validación y reconocimiento de sentencias extranjeras se debe atender al sistema jurídico de cada país, siempre y cuando exista un tratado en vigor que regule la problemática territorial tal y como se encuentra vigente en la Convención de Montevideo. Bien, por otro lado, durante el procedimiento de ejecuatur, el juez mexicano está obligado a realizar una revisión de oficios no así minuciosa de la documentación recibida,
con la finalidad de verificar la legalidad y procedencia de la ejecución solicitada. Es requisito indispensable para la ejecución solicitada del extranjero, lo que establece nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 571, que es del tenor literal siguiente. Número 1. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este código en materia de exhortos provenientes del extranjero. 2. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real. 3. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las adoptadas por este código. El juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretende ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2008. 4. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas. 5. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados o que no exista recurso ordinario en su contra. 6. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva. 7. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México. Y 8. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. Sin embargo, hay entidades en México que no dan lugar a las sentencias en casos análogos, tal es el caso como Tamaulipas. Para finalizar, citaremos lo establecido en nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 571, fracción octava, y artículo 512, fracción primera. Copia auténtica de la sentencia que se pretende ejecutar. No es necesario presentar la original. Basta con una copia que provenga de la original y sea auténtica o tenga autentificación. Esto significa que la copia de la sentencia presentada debe venir con la legalización o apostillamiento del documento presentado. Para el caso de las sentencias provenientes de Estados Unidos, basta que estén apostilladas, ya que ambos países, México y Estados Unidos, son signantes de la Convención de La Haya, que suprime la legalización mejor conocida como la Convención de Apostilla. Copia de la sentencia apostillada y completa. Constancia de la res audicata. Ausencia de la cosa juzgada nacional o pendiente ante tribunales mexicanos. Designar domicilio en México.